tardes a todos y bienvenidos al segundo webinar de este año 2024. Hace unos meses, hace unas semanas, terminamos el otro webinar y, como saben, tendremos en las próximas fechas, ahora en el mes de septiembre, otro webinar. Este webinar está enmarcado dentro de una campaña que sigue Recurra Ginso, que se llama Familias Educando en Positivo. El objetivo de esta campaña tendría que ver con la concienciación y la normalización de la salud mental, en la ayuda, en el cuidado hacia el menor, no tiene que acudir a terapia o recibir otro tipo de ayudas. También, además, tiene que ver con el dotar de estrategias y de recursos a las familias y a los profesionales, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito, en el hogar, en la casa. Pueden encontrar más información en la página web www.unamenteSanaEmpiezaenLaInfancia.es. Además, este webinar se titula Cuidar al que cuida. Profesionales de Recurra Ginso y otros expertos que ahora conoceremos en un momento van a hablar sobre la importancia de la salud y del bienestar emocional de aquellas personas que están cuidando a otros terceros. Se hablará de los factores de riesgo que muchas veces tienen, la importancia del autocuidado que muchas veces pasa a un segundo plano y también las estrategias, las diferentes herramientas que se pueden utilizar. Por último, también decir, y no menos importante, que como siempre en todos los webinars disponemos de un chat donde de verdad que agradecemos muchísimo toda la participación que siempre hacen todas las personas. Intentaremos desde luego contestarles. Pueden ser preguntas a nivel genérico o en particular y desde luego los profesionales les daremos respuesta. También para ello explicarles que una vez que finalice el webinar no se detendrá el chat, sino que pueden seguir habiendo preguntas y ya le digo que les daremos contestación. Sí me gustaría, si me permiten, dedicar, si puede ser así, la palabra este webinar a nuestro amigo, a nuestro querido Constantino Mediavilla. Es la persona que siempre ha llevado y va a seguir seguro llevando bueno, pues un poco este hilo, estos webinars, y que con todo el cariño le mandamos un abrazo muy fuerte, toda la energía y nada, aquí estamos esperando que se reincorpore para el siguiente. Sin más dilación, por poder empezar, explicar que este webinar va a estar dividido en 3 bloques con magníficos profesionales. El primer bloque va a estar destinado a mantener un equilibrio saludable entre lo que sería las responsabilidades y todo lo que atañe al cuidado, más el propio bienestar emocional de esa persona que está ejerciendo ese cuidado hacia un tercero. Para ello nos acompañarán tanto Borja López como la psicóloga Beatriz Sevilla. En un segundo bloque trataremos la necesidad de la importancia vital para los profesionales de cuidar de sí mismos, mientras se enfrentan a distintas demandas, sobre todo de los servicios sociosanitarios. Para ello contaremos también con la magnífica exposición de María Teresa Vázquez y también de José Manuel Ropero. Por último, para clausurar el evento, contaremos con las palabras de doña María Luisa Lozano, pedagoga, maestra en educación infantil. Y, por último, con Javier Urra, cerrará nuestro director clínico de Recurra, bueno, pues poniendo el broche final a esta webinar. Ya digo que sin querer quitar más tiempo, si les parece, empezamos. Y en este primer bloque, que sería el autocuidado de las familias, los expertos tratarán sobre la importancia de mantener el equilibrio entre, ya digo, entre el cuidado de las responsabilidades que atañe a este cuidado y las necesidades que muchas veces pasan a un segundo y a un tercer plano del propio cuidador, cuando muchas veces no llegan a terapia desgastados, cansados, bueno, no se valida casi sus necesidades. Para ello, si les parece, cedo la palabra a Borja López. Borja, si... Hola, Beatriz. Borja, si me permites, hago una breve presentación de ti. Borja es psicólogo general sanitario del equipo de la consulta del doctor Carlos Chiclana, que dedicará su ponencia El arte de regularte,
a tratar la importancia del autocuidado, de quien cuida a otros y el papel clave de la regulación emocional. Pues nada. Pues muchas gracias, Beatriz. Voy Perfecto. a compartir la pantalla. Confirmadme, por favor, que se ve bien. Se ve bien. Muchas gracias. Pues hola a todos. Gracias por la posibilidad de participar en este webinar. Como bien han dicho, yo voy a dedicar estos minutos de mi intervención para daros unas pinceladas de la importancia del cuidado del que cuida. En este caso, he orientado la charla al cuidado de personas que cuidan de familiares. El primer aspecto que quiero recalcar es que uno merece cuidarse. En vuestro día a día cuidáis a familiares que sufren física, mental o emocionalmente, y esto supone desafíos que pueden disminuir vuestra energía emocional, por lo que es crucial también que cuidéis de vosotros mismos, para poder mantener así el bienestar y la seguridad, tanto de vosotros como de los seres queridos. Ahora, al escuchar esto, quizá alguno de vosotros piense o caiga en la cuenta de que no se cuida. Bien, ¿a quién hay que culpar de esto? A nadie. No se trata de buscar un culpable, sino de responsabilizarse. La responsabilidad, a diferencia de la culpa, que siempre es a posteriori, implica que puede uno hacer cambios a futuro. Vosotros sois responsables de cuidaros a vosotros mismos y debéis aprender, desarrollar, mantener y mejorar herramientas que os permitan regular vuestro estado emocional y mental en la vida diaria, así como cuidaros físicamente o crear un entorno que facilite esto. Os lanzo la siguiente pregunta para que reflexionéis. ¿Quién es la persona sobre la que tenéis más responsabilidad en su cuidado? Probablemente hayáis pensado, pues yo mismo. Y si no es así, dadle una segunda vuelta. Cualquier persona que reciba vuestra ayuda va a agradecer que lo hagáis con vuestro mejor yo, con la herramienta principal que tenéis, que es vosotros mismos, en unas condiciones óptimas. Me gusta poner esta imagen para que imaginemos a un bombero y todos entendemos que un buen bombero, además de estar con una buena forma física, además de usar trajes, de estar fuerte, preparado, de usar casco, gafas, de conocer los peligros a los que se expone, de llevar las herramientas necesarias, de apoyarse en un equipo, también tiene exámenes periódicos, no deja de cuidarse para hacer su trabajo lo mejor posible y para no hacerse daño. Cuanto más preparado esté, mejor se mantenga, más eficaz será su trabajo. Eso no implica que se canse, eso no implica que a veces lo pase mal, que incluso en algún momento se haga una herida. Pues de manera muy similar, vosotros como cuidadores tenéis que intervenir a veces en situaciones complejas donde la temperatura emocional sube y requerimos protección. Segundo aspecto del que quiero hablar, estamos hablando de que merecemos cuidarnos. ¿Qué es cuidarse? Aquí os pongo una definición, ¿no? Para aquel que no lo conozca. El autocuidado es el conjunto de acciones y decisiones que una persona realiza para mantener y mejorar una salud física, mental y emocional. Esto abarca varios aspectos. Yo suelo utilizar a veces la metáfora de un taburete con diferentes patas, otras personas utilizan un coche con las diferentes ruedas y el eje. Un aspecto físico, aquí os voy a poner algunos ejemplos, que incluye una alimentación balanceada, ejercicio regular, sueño adecuado, higiene, ir a nuestras revisiones médicas. Pero vamos, ya os digo que sería más largo. Otra pata sería aquella mental, ¿no? Pues desde la lectura, leer un buen libro, aprender nuevos idiomas, tocar un instrumento musical, practicar alguna afición, realizar actividades culturales como el cine, el teatro, hacer manualidades. Otro aspecto sería el social, que se refiere a mantener relaciones sanas, significativas, saber establecer límites, tener la capacidad de decir que no, el ser asertivo. Y por último, aunque podríamos desarrollar más patas en ese taburete y aún así conseguir mayor estabilidad, está la pata emocional, que implica entender y saber regular nuestras emociones, la gestión del estrés, el desarrollo de una actitud positiva ante la vida, la práctica de meditación.
Es importante prestar atención a estas patas y al taburete en concreto para encontrar un equilibrio sobre la estructura sobre la que nos sentemos, ¿no? A veces me gusta plantear esta siguiente imagen, ¿no? Alguien se sentaría aquí. Creo que es importante el ver que en esa definición que a veces hemos llegado a conocer de autocuidado es comer, dormir y hacer algún deporte, se puede quedar coja. Hablemos ahora de la regulación emocional, que acabamos de decir que formaría parte del autocuidado emocional. ¿Qué es eso de regulación emocional? Pues bien, la regulación emocional es la capacidad que tenemos las personas para manejar de manera adecuada nuestras emociones, para resolver diferentes situaciones de una forma equilibrada y adaptativa. Es importante así que podamos entenderlas, emplear estrategias para mantenerlas dentro de un rango que no sea perjudicial para nosotros mismos, ni siquiera, ni para los demás, perdón. Abajo podéis ver una ilustración donde aparece la zona óptima donde movernos para no estar ni excesivamente hiperactivados ni hipoactivados. Esa hiper o hipoactivación puede ser agradable o desagradable. De ahí los 4 polos que aparecen en la imagen. Puede haber una relajación o aburrimiento si me hipoactivo, ya sea agradable o desagradable, y un entusiasmo o una ansiedad si me hiperactivo. Para las familias, especialmente aquellas con hijos que tengan algún tipo de dificultad, ya sea emocional o conductual, la regulación emocional es una habilidad esencial. Es crucial aprender a manejar nuestras emociones para poder cuidar mejor a nuestros seres queridos y también a nosotros mismos. En el ámbito familiar no es sorprendente que la regulación emocional sea necesaria. Debemos aprender a manejarlo. Los hijos a menudo pueden sentir una emoción que se les descontrola. Es lógico que, debido a nuestra empatía, pongo ahí, esa emoción se nos transmita a nosotros mismos, ya sea de forma consciente o inconsciente. Cuando intentamos ayudarles con sus heridas emocionales, escuchar su dolor, es normal que experimentemos nosotros una serie de emociones que necesitemos manejar para ayudarles más eficazmente y para cuidarnos. Ser capaces de llevar el peso emocional de la vida familiar es una habilidad que se va entrenando poco a poco. O sea, que si alguno de vosotros os dirá, a mí esto no me sale, insistid. No es una cosa de un día, es práctica, práctica y más práctica. La empatía es una herramienta esencial para entender a los niños y apoyarlos. Sin embargo, hay que entender que puede tener sus riesgos, ¿no? Cuando somos empáticos y sentimos ese dolor o la alegría de que nuestros hijos padezcan algo o tengan una situación, no deja de hacer que esa emoción también la tengamos nosotros, ¿no? Entonces, el saber poner un poquito de esa distancia para movernos en ese cuadrilátero que hablábamos de zona óptima es algo importante. Si la ansiedad de un familiar se suma a la nuestra, el resultado inevitablemente va a ser una gran ansiedad, ¿no? Como ansiedad con mayúsculas. Si la ansiedad, por otro lado, sin embargo, chocase contra un estado de cierta relajación por nuestra parte, eso ayudaría a regular la relajación de esa persona y la atmósfera sería menos tensa. Quiero hablaros ahora de los riesgos que tiene cuidar, ¿no? Como familiares, vuestra vida diaria está llena de interacciones emocionales, como decíamos. Estas interacciones van a tener unos riesgos particulares. Es fundamental aprender a identificar las señales de alarma de estas situaciones. Señales que nos avisen, como un semáforo en ámbar, de que estamos alcanzando un nivel de estrés que puede ser perjudicial. Pueden aparecer de diferentes formas, ya sean corporales, como por ejemplo me duele la cabeza, emocionales, como sienta ira, tristeza, cognitivas, que esté pesimista, que mi pensamiento no frene, relacionales, que no me apetezca estar con gente. Tenéis aquí un listado, habría muchos más, pero estos simplemente unos ejemplos. Pues sentirse desbordado, estar excesivamente encima de mi familiar o, por el contrario, pasar demasiado, tener desinterés, falta de compromiso, tendencia al aislamiento. Bueno, echadle un vistazo, pero habría un montón. Para ayudaros a reconocer estas señales,
puede ser conveniente haceros una serie de preguntas, ¿no? En primer lugar, perdonad, ¿cuáles son las señales corporales tempranas que yo tengo, ¿no? Una situación que identifique corporalmente qué es aquello que me pasa. Empieza a dolerme la cabeza, me duele el estómago, lo que cada uno sea. Las señales ya más tardías, qué pensamientos acompañan a estas señales, qué emociones acompañan a estas señales, cómo es mi actitud hacia los demás cuando eso ocurre, cómo percibo yo a los demás, cómo me perciben a mí, qué deseo hacer en una situación así. Esto os va a ayudar a mentalizar, a reflexionar, perdón, sobre cómo cuidaros y mejorar ese trato. Entonces, por último, quiero daros una serie de estrategias que pueden ayudaros a cuidaros mejor, ya habiendo situado así. Bien, veis ahí por diferentes colores los diferentes puntos o estrategias que hay que hacer, ¿no? En primer lugar, educarse y formarse. Formarse e informarse. Es fundamental comprender las condiciones y situaciones a las que se enfrenta uno como familia, ¿no? Buscar información, recursos, formación que nos den seguridad y conocimiento para abordar los diferentes desafíos. Cada familia al final es distinta. Por otro lado, motivación y propósito. Es importante darle un sentido, un propósito a aquello que hacemos como cuidador. Establecer unas metas claras, establecer límites, esto es fundamental, y recordar por qué es importante aquello que estamos haciendo. Aquí ayuda a plantearse lo siguiente, no solo qué hago, sino cómo lo hago, por qué lo hago, para qué lo hago, y algo fundamental que lleva al final a la conclusión de debo cuidarme. ¿Para quién lo hago? Lo hago para otras personas y lo hago también para mí. Otro aspecto que es importante, otra herramienta que hay que tener en cuenta es la identidad personal. Recuerda que eres más que solo un padre, una madre, un hijo, un cuidador. Hay que mantener esa identidad propia y buscar actividades que llenen y que definan a la persona más allá de ese rol. En esa línea, tener intereses personales y dedicarle tiempo a los amigos, a los hobbies, a las actividades que traigan alegría y satisfacción. Entender la finalidad, para quién trabajamos, reconoce que también trabajas para ti mismo, priorízate, prioriza tu bienestar, no te excluyas. En cuanto al ambiente y al apoyo social, algo fundamental, consiste en fomentar un entorno de cuidado y de apoyo mutuo. Otras familias que estén en una situación similar, que tengan hijos. Considerar la posibilidad de tener un apoyo profesional. La terapia no deja de ser una herramienta valiosa para manejar el estrés y para tener un apoyo. Aunque yo como psicólogo me focalizo en lo mental, hay que cuidar también el cuerpo, hay que prestar atención a las señales del cuerpo, utilizar técnicas de relajación para gestionar el estrés, una respiración consciente, meditación, prestar atención a los estímulos, ya sean externos, internos, utilizar los sentidos para tener la mente en el presente. Se habla mucho ahora del mindfulness, ¿no? O estímulos internos, conectar con las propias sensaciones que tenemos, las emociones, identificar necesidades. Y por último, la importancia de tener vuestro propio plan, diseñar un propio plan de autocuidado que incluya actividades, que incluya la práctica, prácticas que os ayuden a mantener un equilibrio y una salud. Programar momentos de descanso, de ocio en esa rutina y cuidar todas las partes de ese taburete que os comentaba antes, no centrándose tanto en hipertrofiar una de las patas como en encontrar un equilibrio en todo esto. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias, Borja, porque creo que ha quedado muy bien explicado, la verdad, todas las estrategias que has dado, con las que las personas podemos dotarnos, ¿no? Y a veces el priorizar, ¿no? Muchas veces las propias familias en terapia te lo dicen, ¿cómo voy a darme yo primer plano, ¿no? Si mi hijo o mi hija necesita. Bueno, pues a veces es necesario, ¿no? Estar bien para poder cuidar al otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Perfecto, pues ahora, si les parece, ya vamos a dar entrada a Beatriz Sevilla, psicóloga general sanitaria que trabaja en la Clínica de Salud Mental de Recurra Ginso y que va a dedicar su ponencia, que se titula Construyendo un camino común para el bienestar de toda la familia, acerca de un tema que no muchas veces es hablado, pero sí parece importante, que sería cómo es de importante o cómo influye la participación familiar en aquellos menores que son ingresados en un centro terapéutico o acuden a un hospital de día. Desde luego que a veces es un tsunami a nivel familiar, a nivel de la dinámica y desde luego que necesita mucho cuidado. Te damos paso, Beatriz. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias también por dejarme estar aquí y poder compartir este espacio con vosotros, aprovechando también para hablar de esta parte, de todo este trabajo que hacemos desde aquí, desde la clínica. Antes de nada, comentaros un poco cómo funcionamos cómo trabajamos, ¿no? Desde aquí. En el programa Recurra tenemos diferentes recursos y en todos ellos bueno, trabajamos con adolescentes y familias en conflicto. Trabajamos tanto con estos chicos, estos jóvenes y estos adolescentes como con la familia, porque vemos que es importante la implicación de todos los miembros en este proceso, ¿no? Cuidando al final tanto a estos pacientes como también a las familias, ¿no? Cuidando al cuidador, esto tan importante de lo que estábamos hablando esta tarde. Por eso, por un lado, trabajamos en la clínica ambulatoria, a nivel ambulatorio, damos especial importancia a la parte, bueno, trabajamos en terapias ambulatorias a nivel individual y a nivel familiar. Por otro lado, trabajamos también a través del asesoramiento, a través de llamadas, emails, de familiares, de chicos en conflicto. Y por otro lado, también trabajamos, tenemos diferentes recursos, como esta webinar y otros recursos online, ahora mismo desde Educando en Positivo. Además de esto, también trabajamos en el hospital de día con estos, cuidando ya no solo trabajando con los chicos, sino también con las familias a través de terapias de grupo y también terapias de grupo específicas en un programa que se está en el programa Fortaleza, que trabaja con pacientes con falta de regulación emocional y autolesiones. Y además de esto, por último, damos especial importancia tanto a los chicos como a sus familias que están en el centro terapéutico residencial. Desde allí trabajamos y cuidamos a las familias tanto en las terapias familiares como durante las visitas, las salidas y también en grupos de padres que hacemos. Perdóname, Cristina, que no estoy viendo la presentación. No sé si me la has puesto o no. Ahora, vale, estupendo. Vale. Bueno, en todo este trabajo, ¿no? En todo esto que os he comentado, al final damos especial importancia a esta parte de la familia, porque consideramos que la familia es este factor clave tanto en el proceso de intervención como de recuperación de todos los miembros, porque al igual que las dificultades nos están interfiriendo, ¿no? A todos, el proceso de recuperación también vamos a tener que incidir todos. ¿Qué factores vemos? ¿Qué vemos que suele pasar en estas situaciones tan complicadas? ¿No? Pues que al final las familias van empeorando a nivel de salud física, va aumentando también, ¿no? Este nivel de ansiedad, una sintomatología quizá un poco más depresiva, este agotamiento y este cansancio por esta situación en la que se encuentran, que va siendo complicado compaginar el cuidado de otros miembros de la familia y el desempeño profesional y además del cuidado de estos chicos que se encuentran en estos recursos. Y también que cada vez van aumentando estos sentimientos de soledad y aislamiento, porque en muchas ocasiones es complicado compartir con otras personas, con otras familias que no están en estas situaciones, cómo nos encontramos, ¿no? Hay veces que no nos sentimos entendidos, incluso muchas veces no lo somos, ¿no? Por eso damos tanta importancia al final también desde aquí a este trabajo a nivel familiar y también con otras familias, ¿no? Con otras personas que están en situaciones similares a nosotros. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Que
que es importante poder cuidar también, poder cuidarse a uno mismo y cuidar a otros a través de los grupos. Nosotros vemos que trabajamos, ¿no?, desde aquí, desde la clínica, con estos grupos de padres y entendemos que esta terapia de grupo es ese espacio seguro, ese espacio de confianza donde estas familias realmente pueden compartir esas experiencias y todas esas emociones asociadas a esta situación tan complicada, y donde pueden también conocer a otras familias en estas situaciones similares. En cuanto a los objetivos que perseguimos, ¿no?, lo que queremos también en estas terapias de grupo es poco a poco ir adquiriendo ciertas herramientas para ir resolviendo conflictos, tanto a nivel individual como con los hijos, encontrando este equilibrio emocional, ¿no?, hablando de este desajuste que hemos comentado antes, de crecimiento personal, y potenciando también poco a poco estas habilidades sociales, ir obteniendo también en este camino diferentes herramientas de afrontamiento que son necesarias para ir superando esta situación, ¿no? Y al final, con todo esto, lo que estamos priorizando, ¿no?, de todo lo que estamos hablando, es el autocuidado. Bueno, como ya nos ha comentado Borja, ¿no?, pero también por volver a incidir un poco en esto, lo que queremos al final es ir adquiriendo poco a poco estos conocimientos y estas técnicas que lo que van a hacer es facilitar la conciliación en todos los ámbitos. Al final, el autocuidado no deja de ser este factor protector. Es necesario poder cuidarme, ¿no?, poder cuidarse a uno mismo para poder cuidar al resto, poder cuidar a los hijos, ¿no?, y al resto de personas que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, el autocuidado es esta consideración de uno mismo, ¿no? Lo entendemos como esta capacidad de poder estar atentos a lo que sucede en el entorno y a nosotros mismos, a los pensamientos, a los sentimientos, y así poder ir siendo capaces de aceptarnos y protegernos, con el objetivo al final de encontrar este bienestar físico, psicológico, social, emocional, ¿no?, este bienestar en todos los sentidos. Bueno, os voy a comentar ahora también cómo trabajamos desde el grupo, ¿no?, qué hacemos al final para ir favoreciendo y potenciando este autocuidado, cómo se pueden ir poco a poco cuidando a las familias. ¿Por qué es importante, ¿no?, el grupo? Trabajamos pues con dinámicas, con lo que va ocurriendo, ¿no?, en este momento, pero creemos que es de especial importancia esto, ¿no? En primer lugar, el poder pasar de la culpa a la responsabilidad, porque vemos que muchas familias cuando vienen se sienten culpables y esta culpabilidad al final es algo que les está paralizando en todo este proceso, ¿no? Lo que queremos es que poco a poco vayan cambiando la culpa por la responsabilidad y entendiendo que son parte activa del proceso de recuperación, ¿no? Son agentes activos en todo esto. Por otro lado, también vemos que es importante ir ajustando poco a poco las expectativas, ¿no? Porque muchas veces ponemos unas expectativas tanto en uno mismo como en nuestros hijos que no son adecuadas, no son realistas, ¿no? Entonces, ir poco a poco encontrando este punto medio, ¿no? Por otro lado, el establecimiento de límites. Los límites forman parte del cariño, del cuidado y de la educación. Tienen que ser límites que sean claros, que sean concisos, que sean coherentes y que también estén coordinados entre ambos progenitores, ¿no?, en el caso de que estén los dos presentes. Porque si no lo están, al final van a generar el efecto contrario a lo que queremos, ¿no? Por eso es de vital importancia que puedan ser tan claros y concisos. Por otro lado, también, y en todo esto, ¿no?, que ya hemos comentado, es esencial la comunicación. Y al final, la comunicación tanto a nivel verbal como a nivel no verbal, que al final lo que va a conseguir es ir creando un ambiente tranquilo, un ambiente calmado, que nos permita ir aclarando todos estos aspectos. Dentro de la comunicación, pues esto nos va a permitir ir gestionando poco a poco las crisis y los pequeños conflictos que vayan surgiendo. También es fundamental esta parte de la escucha. Al final, a todos nos gusta sentirnos escuchados y también es importante poder escuchar al otro, ¿no? Ver a ver cómo lo hacemos, cómo vamos compatibilizando estas dos partes. Y de la misma manera preguntar.
poder preguntar cómo se siente el otro, cómo está, y incidir también ya no solo en esta parte del comportamiento, sino también en esta parte más emocional, porque va a haber muchas veces que va a haber, van a surgir emociones como rabia, frustración, enfado, y hay muchas veces que tendemos a evitarlas. Es importante poder detenernos en ellas y poder ver cómo están interfiriendo también en todo este proceso. Y por otro lado, el modelado, ¿no? Al final hay que recordar que somos un referente para nuestros hijos. Muchos de los comportamientos que tienen, de cómo actúan, y ya no eso, sino de los conflictos que van teniendo a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, son parte de lo que tenemos nosotros, de cómo nos mostramos nosotros ante ellos. Entonces también ir enseñándoles y modelándoles desde esta parte, que también va a incidir al final en este cuidado de uno mismo, ¿no? Tan importante en todo este proceso. Y por último, también para poder cuidarnos, ¿no? Y poder cuidar al resto, es importante poder contar con la ayuda de los profesionales, implicándonos en este proceso, implicándoles a ellos, ¿no? Cualquier duda, cualquier cuestión que nos surja, también poder tener este acceso a ellos y preguntar y tener esta cercanía, ¿no? Al final, si vamos consiguiendo poco a poco esto, vamos priorizándonos y asistiendo a estos grupos y a todo este asesoramiento y acompañamiento que hacen desde estos recursos, ¿no? Al final es complicado tener también a chicos en hospitales de día, en centros residenciales. Si vamos haciendo todo esto, vamos a evitar mantenernos en este bucle, ¿no? En este bucle de estos sentimientos de tensión y malestar que me acaba generando a mí como cuidador, que esto va manteniendo al final este clima familiar tan disruptivo, tan desagradable para todos, y no va a permitir una buena evolución del proceso de recuperación de los chicos. Entonces, al final, por eso estamos haciendo tanto hincapié, ¿no? en esta parte del autocuidado. Al final, el autocuidado no deja de ser este factor protector, para uno mismo y para el resto, que estamos viendo, ¿no? Como hemos dicho antes, que desde aquí lo hacemos desde estas terapias de grupo, pero también desde este asesoramiento que hacemos a las familias, este acompañamiento, estas terapias familiares, y esta comunicación, ¿no? diaria que hay con ellos. Si conseguimos esto, al final lo que vamos a ir atendiendo poco a poco a lo que me sucede, o sea, cómo actúo, a cómo pienso y cómo me siento. Y esto me va a permitir algo esencial, que es poder validarme y poder protegerme para llegar finalmente a este estado de bienestar en todos los sentidos, en un bienestar físico, psicológico y que además, como hemos comentado antes, social, emocional, ¿no? Tanto de uno mismo, principalmente de uno mismo, pero que al final va a afectar a todas las personas que hay a nuestro alrededor. Y bueno, que va a incidir también directamente en este proceso de recuperación de nuestros hijos que están en estos recursos, ¿no? En hospitales de día o en centros residenciales. Entonces, bueno, desde aquí agradeceros, ¿no? A todos la participación, que hayáis podido escucharme y cualquier duda, cualquier pregunta, pues que es el momento, ¿no? Que estamos aquí. Muchas gracias. Beatriz, gracias a ti. Gracias a ti por lo bien explicado, ¿no? Ya digo que ante una situación que muchas veces es particular, que bueno, tiene unas particularidades, unas circunstancias, ¿no? muy características. Y si me permitís, pues yo creo, ¿no? En este chat estoy viendo que además hay gente de diferentes comunidades, así que Borja, si eres tan amable de aparecer, y Beatriz, pues yo creo que se pueden rescatar alguna serie de preguntas y, bueno, y por poder detallar un poquito más. Perfecto. Ya que estáis en el bloque de, bueno, un poquito del autocuidado de las familias, sí me gustaría preguntar, habéis hablado, ¿no? Habéis hablado de la culpa, de, bueno, cuando ellos están, digamos, los padres en este caso, o los abuelos o los cuidadores en un segundo plano, ¿no?
y muchas veces incluso se sienten avergonzados, ¿no? De dedicarse un momento para salir con amigos, para hacer deporte, para hacer una serie de cosas. ¿Qué riesgos emocionales corren? Hablaban ahí en el chat, he visto hace un momento que decían qué difícil a veces es parar y mirarse, ¿no? Parece que es verdad que el foco está puesto en aquella persona, ¿no? que hace la demanda. Borja, no sé si podrías decirnos... Sí, creo que la pregunta la hacía Marcos. A nivel emocional un poquito... Había intentado contestar yo ahí, perdóname. Había intentado contestar yo en el chat. Perfecto, pues nos puedes decir así un Yo poco a nivel emocional comentaba, riesgos o... yo me había parado un poco, me había llamado la atención de esa pregunta un poco, a veces es difícil pararse y darse cuenta, ¿no? Y pensar. Y creo que ahí está la clave. En la propia pregunta se han respondido. A veces oye, necesito frenar un poco el ritmo, pararme y mirar. A veces yo siempre digo que las personas somos coches de marchas, no coches automáticos, y que es imposible pasar de 120 a 0 en un momento. Necesitamos ir reduciendo marchas. Si vamos muy acelerados, habrá que poner a lo mejor quinta, y ahí a lo mejor no estamos yendo a 0 por hora, no estamos yendo a 1 por hora o 0, pero ya vamos más lento y somos capaces de ir identificando cómo me encuentro. Creo que todo aquello que deba estar y no esté, o todo aquello que esté y no deba estar, ya debe llamarnos la atención. Si de repente yo me encuentro más triste de lo normal y es algo cotidiano, si yo de repente tengo mucha irascibilidad, si yo de repente... Cosas que digo, no me parece lo habitual, no es lo que debería estar, son señales de alarma. O en detrimento, ese aislamiento, ese estoy apático, no tengo ganas de, me encuentro que he dejado de hacer cosas, lo único que dedico tiempo es a esta otra persona, he dejado mis hobbies, mis aficiones, creo que son buenas maneras de decir, ojo, ¿no? Cuanto menos voy a intentar pararme y compensar un poco cómo estoy. Desde luego, a veces no son cambios significativos en un primer momento, ¿no? Pero sí se producen a nivel paulatino, ¿no? Y yo muchas veces les digo, ¿cuáles son tus últimos WhatsApps? Todos tienen que ver con, he ido al hospital a ver a esta persona, o hay alguno de, oye, voy a quedar con esta persona a tomar un café, ¿no? Y muchas veces los propios padres dicen, ¿hace cuánto, no? ¿Hace cuánto no retomo yo una reunión con amigos? ¿Hace cuánto no disfruto de una película? Perfecto. No sé si, Beatriz, añadirías algo. Yo creo que ha quedado todo muy claro. Beatriz, en el camino de un internamiento o de un proceso en un hospital de día, que estamos hablando de meses e incluso a veces llegamos al año, ¿qué desafíos o qué piedras encuentran nuestros padres en el camino que hagan esto, ¿no? Que el cuidado sea esencial? Hablabas muy bien, ¿no? Sois parte, ¿no? Sois oportunidad de cambio, os necesitamos, desde luego que los profesionales ahí necesitan más que nadie a los padres. ¿Qué desafíos se encuentran? Pues bueno, yo creo que estos desafíos pueden ser similares, ¿no? Pero sí es verdad que varían mucho en función del problema de cada uno, de la duración que tenga, de la duración de su estancia, ¿no? Y de la individualidad de cada uno, además de los propios riesgos, ¿no? Desafíos más a nivel emocional, hablábamos antes de esta parte, al final este agotamiento que genera, de todas estas emociones, ¿no? Más a nivel negativo, este estrés, toda esta ansiedad, ¿no? Del proceso, esta parte de la culpa, ¿no? También encontramos otra serie de desafíos más a nivel logístico, ¿no? Al final es también muy complicado el ir compatibilizando las visitas, las salidas, las terapias con estos chicos que están en estos centros residenciales, con el cuidado de los otros miembros de la familia, poder compatibilizarlo con los trabajos, ¿no? Y por otro lado también esta parte más social, al final esto que comentabais antes, ¿no? Que dejamos de lado las relaciones con amigos, con compañeros, que impacta también en otras relaciones a nivel familiar y que van cambiando también las dinámicas, ¿no? Y tenemos que ir viendo cómo hacemos este reajuste. Desde luego, desde luego.
A mí me gustaría, obviamente no se puede, ¿no? Pero muchas veces cuando las familias vienen por primera vez ante un motivo de consulta, ¿no? Ante una demanda de tengo esta problemática, y cuando es un problema, ¿no?, que se ha cronificado durante años, ¿no?, durante la dinámica familiar se ha ido deteriorando cada vez más, a ellos se les nota físicamente, ¿no? O sea, es verdad que según van mejorando el autocuidado, y se van poniendo un poquito el foco, ¿no?, en ellos, vas viendo, ¿no?, cómo van evolucionando y van mejorando físicamente, ¿no? Vuelven a recuperar un poco su peso, vuelven a sonreír, desaparecen, ¿no? Hablabas también de algunos hábitos, Borja, ¿no? Hablabas del deporte, hablabas de la calidad del sueño, de los hábitos alimenticios, ¿no?, más sanos. Pero muchas veces incluso cuando se les da este feedback de, oye, pues te veo, ¿no?, que estás mejor, yo muchas veces he encontrado una respuesta casi un poco casi de vergüenza, ¿no? De, bueno, sí, el otro día fui a la peluquería, casi como si fuera algo que no debieran hacer, ¿no? Qué importante. Incluso muchas veces esto se lee desde egoísmo. Parece que me estoy yo dedicando tiempo. Sí me gustaría, Borja, si podrías decirnos un poquito si... Hemos hablado de la importancia del autocuidado, pero no sé si hay estudios, si sabríamos decir de qué manera, cómo influye el autocuidado en el cuidado posterior de ese tercero, ¿no? No sé decirte ahora mismo estudios concretos, pero sí que, a ver, al final, si uno se cuida, va a aumentar su paciencia. Va a tener una actitud positiva, ¿no? Lo contestaba en el chat también, va a tener una actitud más positiva hacia esa persona y hacia la situación difícil que esté pasando. Va a tener mayor vitalidad, mejor estado de ánimo, más energía. Le va a ser más fácil incluso organizarse, planificar las situaciones, las cosas que vayan ocurriendo. Y incluso en personas que a mí me hace gracia, a veces a los pacientes les digo, mira, te voy a intentar manipular, pero para bien. Incluso vas a servir de ejemplo a esa persona que es tan sumamente importante para ti. Desde luego, ¿no? Al final, hablaba también Beatriz, ¿no?, de los padres somos modelo de nuestros hijos, ¿no? Pues desde luego, si queremos que ellos también, ¿no?, se cuiden, desde luego también tenemos que hacerlo nosotros o un tercero, ¿no? Pues nada, agradeceros desde luego vuestra participación. Estamos encantados que hayáis estado. Y bueno, si sois tan amables, seguro que seguirán algunas preguntas ahí en el chat, así que nada. Pues si os parece, vamos a dar paso al segundo bloque de este webinar, a las 6:15 de la tarde. Antes hemos hablado acerca del autocuidado de las familias y ahora vamos a hablar acerca del autocuidado de los profesionales. Para ello vamos a ver la importancia de esto, ¿no?, del propio cuidado de aquel profesional que además tiene que atender unas necesidades y unas demandas muy exigentes por parte del ámbito laboral. Y muchas veces, ¿no?, son profesionales que hablan de burnout y de esta sensación, ¿no?, de estar quemados por la enorme responsabilidad que tienen. Para ello contamos con María Teresa Vázquez. María Teresa, si me permiten, la voy a presentar. Es psicóloga general sanitaria, formada en psicogerontología, psicología positiva e inteligencia emocional. Desde luego también es docente en distintas universidades y hoy su ponencia, titulada Factores de riesgo y pautas para el autocuidado en profesionales sanitarios, nos va a hablar acerca también de los estresores y factores de riesgo. María Teresa, además, en la época del COVID ha vivido muy de cerca como voluntaria, ¿no?, todas las demandas de los ciudadanos, ya digo, ante una situación desde luego muy, muy compleja en el Colegio Oficial de la Psicología. Así que sin más, María Teresa, un placer. Te damos la palabra. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Pues yo lo primero, dar las gracias, por supuesto, a Recurra Guinzo y a todos los oyentes y todas las personas que nos están acompañando en esta tarde, ¿no? Sobre todo aquí en Madrid con este calor, pues bueno, pues agradecerles. Nada, voy a ver si me pone la presentación. Yo, bueno, voy a repetir muchas ideas, muchísimas gracias, gracias. Voy a repetir muchas ideas que ya han dicho, y además sobre todo Borja, pero bueno, quizá lo vaya a enfocar más un poquito desde
desde el profesional. Como ha comentado Beatriz, en la época del COVID, pues ahí tuvimos que ayudar muchísimo, no solamente a los demás, sino a nosotros mismos, a cuidarnos a nosotros mismos. Yo creo que ahí se aprendió bastante. Y efectivamente una de las ideas que se ha comentado es que el autocuidado tiene que comenzar, o sea, el cuidado a los demás tiene que comenzar por nosotros mismos, por el autocuidado. Creo que esa idea es esencial, ¿no? Y tiene que quedar ahí plasmada. Bien, yo por otro lado, como se han repetido ya muchas ideas, quizá voy a ir un poco de lo general a lo específico y sí que voy a abordar un tema que se está además viendo en el chat, que es el tema este de la meditación, el mindfulness, esas técnicas, ¿no? Entonces, bueno, pues como decía John Kabat-Zinn, un maestro del mindfulness aquí en Occidente, solamente tenemos momentos para vivir, pues hagamos de este espacio pues un momento de disfrute y de autocuidado, que el estar aquí ya es un ejemplo, una práctica de autocuidado, ¿no? Lo han dicho también, el escuchar, el comunicar, el atenderse, el estar aprendiendo, la curiosidad, creo que todos son componentes que forman parte del autocuidado. Bien, ¿por qué es tan importante el autocuidado y sobre todo en el tema de los profesionales, ¿no? Ya Beatriz nos estaba adelantando los riesgos y los efectos que puede tener ese excedernos en ese cuidado hacia los demás, sobre todo en estas profesiones sanitarias, ¿no? A todos los niveles. Hablaba del burnout, ahora diremos algunas cosillas, y también podemos hablar del pasado en relación con la prevención. Creo que es muy importante la prevención y es muy importante saber los efectos que va a tener, pero también el presente. Por eso yo voy a hacer mucho hincapié en el tema del presente, de la conciencia, de la atención. Y en los profesionales lo que surge, lo que se da, son dos síndromes que habrán escuchado muchas veces, ¿no? El síndrome del impostor. Se espera muchísimo de nosotros como sanitarios, incluso, bueno, hasta que salvemos vidas en muchos momentos, ¿no? Y si no lo hacemos, pues sentimos que hemos fracasado, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Pero también el síndrome, también en relación con lo que estoy diciendo, el síndrome del Superman y Superwoman. O sea, es que tenemos que estar en todo momento y tenemos que hacerlo todo y tenemos que salvar el mundo, ¿no? Que también eso lo vimos en la pandemia, ¿no? Y creo que quedó patente. Los datos son impresionantes. Las incapacidades temporales a nivel general que abarcan los trastornos mentales y de comportamiento aumentaron en el año 2023 un 13,5% en relación con el año anterior, sumándose 597.686 bajas. Pero claro, el sanitario además nos ocupa a nivel del asentismo un 11,5%. Creo que es un índice bastante grande. También se hace hincapié en este sector, también el aumento en relación al año anterior, también en un 8,9%, ¿no? Ya se ha dicho, el cuidado debe empezar con nosotros mismos. Estaba hablando ya de un tema que a mí me parece muy importante, que si no nos cuidamos o si no salimos con esos amigos a tomar el café o con esos compañeros, compañeras, es un tema de egoísmo y eso lo vemos a todos los niveles. No me voy a parar aquí. ¿Qué factores de riesgo ocupa el cuidado? Bueno, pues todos los que están relacionados con el estrés, presiones de tiempo, esos turnos, ¿no? Quizá muchas veces excesivos, turnos rotatorios que ocupan muchas noches, excesos de responsabilidad, ¿no? Tomar decisiones cuando no hay personas que estén para tomarlas, la alta presión y recursos limitados, ¿no? Creo que lo mismo, todo nos suena de haberlo vivido en algún momento, ¿no? Esto ya Borja ha estado ya, me ha encantado además el tema, la metáfora de las tres patas, me ha gustado muchísimo. ¿Cuáles son esas reacciones a todos esos riesgos? Pues las reacciones cognitivas, que preguntaban en el chat que cómo nos podemos dar cuenta en algunos momentos que algo no va bien o ser conscientes de que algo está pasando, ¿no? Pues aquí diríamos que tenemos ese mapa, ¿no? Esas reacciones cognitivas, esa desorientación, esa confusión, eso que se nos olvidan cosas, que nos falta eso, atención, reacciones físicas, ya lo ha comentado Borja, esa somatización, esas taquicardias, nos falta la respiración, reacciones comportamentales, hiperactividad, llanto excesivo, pero sobre todo, como ya han comentado mis compañeros, las reacciones psicológicas
psicoemocionales, ¿no? Esa fuerte tristeza, esa apatía, ese ver que algo no va bien, esa anestesia afectiva, ese miedo a perder el control, y eso es en lo que más, claro, hincapié hacemos los psicólogos, ¿no? Y claro, esto tiene, claro, estas fotografías a mí es que me parecen bastante ya, una imagen, ¿no? Dice más que 1000 palabras y lo dicen todo, estrés y burnout. ¿Cuáles son esos trastornos que se pueden generar? Pero aparte de estos que vienen en toda la prevención de riesgos de cualquier organización, ¿no? El estrés laboral, respuestas físicas ante estos factores y el burnout, ¿no? El estar quemado. Y yo voy a añadir muchos más en relación también a la diapositiva anterior, que son, por ejemplo, despersonalización, disociación en muchos casos y estrés postraumático, aunque no lo creáis. O sea, yo lo dejo ahí. O sea, que fijaros qué importante es el autocuidado. Factores de protección, ya se han dicho, ¿no? Cuidar las necesidades básicas, sueño, alimentación, tomar conciencia del cansancio, repito, algo no va bien. La relación con lo externo, rutinas placenteras, lo que hablábamos, ¿no? De tomar el café, actividades físicas, esos paseos, eso, parar y necesito cambiar este ambiente, necesito quizá distanciarme, ¿no? En este momento. Y por supuesto, las charlas con familias, con amigos. Esto es básico, ¿de acuerdo? Pero, como también decía Borja, la autorregulación emocional es primordial, ¿no? Bueno, como ya lo han comentado mis compañeros y vamos un poquito con el tiempo, pues no me voy a repetir, ¿no? Este establecimiento de límites, mantenernos conectados con nuestra red, el agradecimiento, la aceptación, etcétera. Pero sí que me voy a perdón, ahora. Nada, es una diapositiva con un decálogo para que lo tengan cuando tengan las diapositivas, para que lo tengan más claro con todo lo que acabamos de comentar. Pero sí que voy a añadir a lo que ha comentado Borja un modelo que a mí me gusta mucho y ya enlazo con lo que voy a hablar del mindfulness, ¿no? Es el modelo de autorregulación emocional de Paul Gilbert, pues lo conocen para que ustedes lo amplíen. Entonces, él dice que existen 3 sistemas de regulación emocional, el de la búsqueda y recompensa, ¿no? El sistema de amenaza y defensa y luego el que es vital e importante y en el que nos tenemos que quedar, el de calma y satisfacción. Y aquí lo que enfocamos es eso, lo dice el esquema, el autocuidado, la amabilidad, el saber conocernos, el saber abrazarnos, el saber valorarnos. Yo siempre digo eso, si no sabemos valorarnos, querernos, ¿cómo vamos a querer a los demás, ¿no? Y esto es muy importante. En cada enfoque se activa una hormona y afecta a una región del cerebro. Entonces, bueno, lo dejo aquí porque daría para otra charla de regulación emocional, pero creo que es muy importante. Bien, enlazando con lo que comentaban en el chat de cuándo me doy cuenta, ¿no? de que algo va mal y paro. Parar es muy importante. Parar es importante. Tomar conciencia y atender esos síntomas creo que es vital. Y a partir de ahí, lo que hablábamos, esa regulación emocional y de la manera de realizarla y desarrollar ese autocuidado es el mindfulness. El mindfulness es vital. O sea, el mindfulness, a ver, el que no lo conozca, vamos a detenernos un poquito. El mindfulness no es una meditación como tal, es tomar conciencia de la sensación, de la atención, de lo que estamos realizando, saborearlo y desarrollar un estado placentero. Es decir, no practicamos para conseguir un objetivo, sino que igual que de alguna manera ejercitamos el cuerpo, lo que hacemos con la meditación y el mindfulness es ejercitar el cerebro. Y esto en el autocuidado es muy importante. Algunos dirán, el mindfulness es una técnica, el mindfulness es una filosofía de vida, el mindfulness lo pueden interiorizar pues de la manera, yo llevo practicándolo muchos años, lo he puesto en marcha en cursos y por supuesto con profesionales y con familiares y con muchas personas para el tema del autocuidado y efectivamente el hábito y la práctica son súper, como ya además ha dicho Borja, ¿no? Para desarrollar
lo que vamos ahora a ver. Bueno, a mí me gusta también esta acepción de Jon Kabat-Zinn, la conciencia que surge de prestar atención de forma intencional a la experiencia que surge en el momento presente. En este caso, en el autocuidado, en lo que estamos haciendo y en lo que estamos desarrollando. ¿De acuerdo? Los beneficios del mindfulness, o sea, son, vamos, no solamente el hecho de rebajar la activación, de la relajación, por supuesto que sí, ¿no? Pero ese bienestar emocional, esa regulación, incluso ser consciente y atender, ver que algo está cambiando en nosotros, ¿no? Ver que no nos estamos distrayendo, que no nos estamos ocupando de otras cosas, sino que nos estamos ocupando de nosotros mismos. Eso es lo importante, ¿no? Las actitudes básicas son estas: no juzgarnos, la confianza, por supuesto la paciencia, que ya han comentado, y por supuesto la compasión y autocompasión, para que en el mindfulness es el cuidado y el autocuidado, muy importantes. Estos son los aprendizajes que se desarrollan o que aprendemos en la práctica del mindfulness. No estar controlando ni reaccionando todo el tiempo, sino aprender a responder de una manera adecuada. Por supuesto, la paciencia, la creatividad, la flexibilidad cognitiva, esto que hablamos también de los pensamientos, que los pensamientos me ocupan mucho y al final nos van a llevar estos insomnios, ¿no? Por ejemplo. Y, por supuesto, esa capacidad de resiliencia en esos momentos difíciles. Hay una práctica, y ya estoy acabando, que es esa parada de 3 minutos, observar cómo nos encontramos ante un momento estresante, de cuidado en este caso, y observar nuestros pensamientos, observar las emociones y observar el cuerpo. Son 3 minutos, pero observar cómo detenernos, observarnos y volver al momento. Ha cambiado algo. Claro, si lo hacemos una vez, no, como digo, es una práctica. El mindfulness no es decir, venga, lo hago una vez y ya todo se va a solucionar. No se solucionan, pero es la manera de ver las cosas, ¿no? Es lo que cambia. Y como digo, hay una corriente dentro del mindfulness, para los que estén interesados, que están basados en la compasión y autocompasión, es decir, en el cuidarnos a nosotros mismos. Se llama MBC, por los que quieran, bueno, yo estoy, por supuesto, a su disposición, los que quieran tengan interés, y yo muy amablemente pues les podré atender en estos temas. Bien, y ya acabo. Si puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; si no puedes aliviar, consuela; y si no puedes consolar, acompaña. Creo que el acompañamiento, creo que estas palabras, ¿no?, del acompañamiento, de la conciencia, de la atención, son básicas en el cuidado y en el autocuidado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María Teresa. Yo, la verdad, me quedo con ganas de más. Cogemos, yo creo que la palabra, has hablado de regulación emocional, de mindfulness. Creo que además demuestras una enorme generosidad, ¿no?, en explicar, ¿no?, a otros equipos, a los profesionales. Bueno, yo creo que acercar, ¿no?, un poco esa sensibilidad a las empresas y a los equipos de los profesionales, ¿no?, el poder hacer cosas que son distintas, pero que desde luego nos hemos dado cuenta que ayudan, ¿no? Y qué importante también esto que dices, ¿no?, de la práctica. Es verdad que muchas veces hay gente que dice, es que yo estas cosas no me salen. Bueno, hay que entrenarlo, ¿no? No es tan sencillo. Hay que entrenarlo. Me quedo con la última palabra que has hablado, del acompañamiento. Creo que nos quedamos todos en esta webinar, porque aunque no nos veamos, aunque sea esto online, desde luego algo que busca Recurra a Ginso sería esto, ¿no?, el poder acompañarnos y acompañar profesionales y a familias. Así que nada, María Teresa, si nos dejas, vamos a pasar a José Manuel Ropero y nos vemos en el turno de las preguntas. Pues nada, como decía, en este segundo bloque dedicado al autocuidado de profesionales, aquí te contamos con José Manuel Ropero, licenciado en Biología. Buenas tardes. Buenas tardes. José Manuel sabe de prevención todo lo que queramos y más, de verdad que doy fe de ello, de riesgos laborales. Es licenciado en Biología, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, profesor de la UNED, muy buen docente, y hoy su ponencia se titula Prevención de Riesgos Psicosociales en Equipos de Intervención con Menores. Pues nada, muchísimas gracias, José Manuel. Gracias a ti. Quería comentar en primer lugar que agradecer la oportunidad de compartir con vosotros esta webinar. La verdad que es un reto, un orgullo. Espero cumplir con las expectativas que
que se tienen sobre mí. Y la otra cuestión es, sobre todo, con Constantino Mediavilla, pues bueno, desearle el mejor pronóstico de la situación médica que está atravesando. Bueno, en el tema de autocuidado y la relación con la prevención de riesgos laborales, pues nos enfrentamos a un mundo en el que existen muchas definiciones, mucha amplitud, en algunas ocasiones ambigüedad. Hubo en unas jornadas jurídicas que incluso definieron que la prevención de riesgos laborales cumplía las reglas de las 3 fusas. Quien lo escuchaba pues pensaba que hablábamos de música, ¿no? De corcheas y de fusas, ¿no? Y básicamente lo que quería decir que la prevención es profusa, confusa y difusa. Entonces, uno de mis primeros objetivos es acotar, lógicamente, la amplitud de los conceptos que vamos a tratar, concentrarlo, concretarlo, y eso va a ser el punto de partida para desarrollar dos ejes. Uno, la relación del autocuidado con la prevención de riesgos laborales. Nos vamos a acotar, nos vamos a quedar con esa parte de la prevención, de las técnicas preventivas que pueden desarrollarse en la empresa, y por otro lado vamos a entrar a saco con los factores psicosociales y concretamente pues iremos pintando con una brocha pues, cuáles son las experiencias, que de eso se trataba también, de compartir las experiencias que desde Ginso pues hemos puesto en marcha y que nos gustaría poner en marcha muchas más, pero que de momento en los últimos 17 años pues hemos ido desarrollando. Como digo, en el punto de partida pues el autocuidado pues, puede tener diversas definiciones, diversas percepciones por parte de nosotros. Partimos, por ejemplo, de la definición de la Organización Mundial de la Salud, en el que se refiere que es la capacidad de las personas, familias, colectivos, para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. Entonces, a partir de aquí ya vamos a ir concretando, por lo menos en la parte que voy a intervenir. El oyente entiendo que va a ser un profesional del sector. ¿Y qué es lo que podría esperar el que nos oya de la empresa donde se encuentre ahora? Pues eso vamos a intentar dar alguna luz. O en qué puede participar dentro de esas estrategias de autocuidado que puede compartir. O, como hemos comentado, de esta intervención puede recoger alguna experiencia y llevársela a su empresa. Pues bueno, esos 3 aspectos, si en algún porcentaje puede resultar útil al oyente, pues fantástico y el objetivo lo tendríamos cumplido. Bueno, pues vamos a desarrollar que a partir de la definición de la Organización Mundial de la Salud, pues estaríamos hablando, en este caso, pues, de un personal en el ámbito laboral, un personal profesional, en el caso que nos trae, pues, que puede desempeñar distintas actividades relacionadas con la intervención socioeducativa, la intervención psicoterapéutica, ¿vale? Y, por tanto, casi lo vamos a concentrar en el profesional de la psicología e incluso en algún modo en el que el trabajador social o el trabajo social pueda colaborar con ellos, ¿vale? Así que la prevención de riesgo y el autocuidado, pues vamos a ir eliminando de las actividades preventivas aquello que no pueda, bueno, que puede tener alguna relación con el autocuidado, pero no es lo que nos trae en esta reunión. Estamos hablando, por ejemplo, dentro de las especialidades técnicas, pues la empresa tiene la obligación de desarrollar todas aquellas que sean necesarias para garantizar una protección eficaz de la salud del trabajador, ¿vale? Por lo tanto, en materia de prevención, el foco es la persona trabajadora. Esas especialidades técnicas pues las tenemos desde aquellas que evitan que ocurran accidentes o las que ocurran enfermedades. Ya tocamos un poco el ámbito de la definición de autocuidado que hemos dicho, pero realmente estaríamos hablando de enfermedades debido a contaminantes físicos, químicos y biológicos. Y, finalmente, una especialidad técnica que aborda el desconfort y la insatisfacción sería la ergonomía y la psicosociología aplicada. Y este es uno de los principales ejes del desarrollo de las actividades preventivas y del autocuidado. Pero nos quedaría una cuarta pata, que sería la medicina del trabajo. Es decir, la prevención de riesgos laborales va a desarrollar 4 disciplinas, 3 técnicas y una médica, que es la medicina del trabajo. Y dentro de la medicina del trabajo, entiendo que todos los que estamos, pues lógicamente somos trabajadores o trabajadoras,
Pues acudimos a reconocimientos médicos, no vamos a entrar en detalle, pero lo hacemos de cara de unos especialistas que van a desarrollar 4 líneas de trabajo. La primera, la vigilancia de la salud, que de eso va la vigilancia de la salud, detectar de manera temprana cualquier incidencia sobre la salud que el puesto de trabajo provoca en el trabajador y, por lo tanto, adaptar el puesto de trabajo al trabajador o trabajadora. Por otro lado, la promoción de la salud, y ya entra de lleno la promoción de la salud con la definición que la Organización Mundial de la Salud ha dado respecto a la definición de autocuidado, en el que de manos de esos especialistas nosotros, aparte, como trabajadores, pues el médico del trabajo pues nos da una serie de consejos, nos da una serie de iniciativas que lo puede hacer de manera colectiva con la empresa, con el centro de trabajo o todos los trabajadores que pertenecen a un puesto, pero que normalmente lo hace a través del informe médico que a nivel individual pues aborda con cada uno. Y tenemos, por otro lado, los primeros auxilios, y los primeros auxilios no significa poner solamente tiritas, significa cuáles son las primeras atenciones que se deben de atender a un trabajador o trabajadora, y aquí pues estamos en una serie de atenciones o de ayuda especializada que en algún momento puede ser necesario dispensar a una persona trabajadora en función de esos daños que son detectados. ¿Vale? Hay otra, que ya es arriba pasado, una actividad reactiva que serían los estudios epidemiológicos, esa sería la cuarta. Tendríamos también que, hemos hablado en la definición de la Organización Mundial de la Salud, pues que hay que hacer frente a enfermedades y, entre comillas, discapacidades, ¿vale? En cuanto a enfermedades, ya hemos comentado que tenemos unas técnicas dentro de la medicina del trabajo, pero tenemos otras que pueden ser, como ha dicho la definición, relacionadas con o no relacionadas con el proveedor de los servicios sanitarios, como es las contingencias comunes, enfermedades comunes, las contingencias profesionales, y en este caso sí tenemos diversas contingencias profesionales relacionadas con el estrés, el síndrome del quemado, el burnout y, por supuesto, como hemos comentado, primer auxilio. Y habría un último aspecto que normalmente puede pasar un poco desapercibido, y es que las empresas tienen la obligación de adaptar el puesto a las personas y, por lo tanto, tiene que tener muy claro cuáles son las condiciones individuales de trabajo de la persona empleada, ¿vale? Esas condiciones individuales de trabajo, comentaremos más adelante, no solamente hacen frente a las discapacidades, sino a las características personales que le hacen más que su puesto sea más compatible o menos compatible con su estado de salud, y hay momentos fundamentales de vulnerabilidad que está relacionado con la edad, tener una mayor edad, de 45 años, a partir de ahí, o situaciones de embarazo, parto reciente o lactancia, o cualquier tipo de convalescencia ante otro tipo de enfermedades, o incluso derivadas de situaciones de salud mental que esté padeciendo esa persona, ¿vale? Entonces, para ir finalizando con esta primera parte, con este eje, tendríamos que, dentro de las obligaciones empresariales, pues obviamente la primera es qué modalidad de gestión preventiva garantiza que, de cara a los profesionales del cuidado, puede la empresa desplegar pues un sistema de gestión que sea lo más eficaz para proteger la salud. La más sencilla sería la asunción personal, en el caso de, y creo que se da mucho en el sector, en las empresas o gabinetes con muy poquitos trabajadores, los puede asumir directamente el empresario. La designación de trabajadores, y en este caso, si es del sector, van a ser trabajadores cualificados del ámbito de la salud mental, pero ya a partir de una cierta entidad hablamos ya de servicios de prevención ajeno y servicios de prevención propio. ¿Cuál es la más efectiva? Bueno, hay unos índices y unas verificaciones que podemos hacer en función del índice de incidencia, y como comentó una compañera, María Teresa, pues todo lo relacionado con la salud mental va a más, las contingencias relacionadas con ella van a más en el ámbito laboral, y eso nos puede servir para monitorizar un poco esa gestión, o, digamos, la más light, podríamos decir que sería un aforismo inglés de no news, good news, es decir, que la mejor noticia es la no noticia, ¿no? Relacionada con la prevención o con la exposición a riesgo. Hay que decir también que esta implantación de la Ley de Prevención, la modalidad de gestiones preventivas, desde el año 97 hasta ahora ha llovido mucho, ¿vale? Y el nivel de exigencia que se ha hecho a la empresa ha sido muy diverso, desde prácticamente nada a mucho ahora, afortunadamente, y sobre todo porque tenemos la salud mental como uno de los elementos que ahora en el siglo XXI
y en esta década están marcando la luz y el ritmo de la gestión preventiva. Concretamente, de lo que era solamente técnicas relacionadas con la seguridad en el trabajo, pasando por higiene, etcétera, pasamos ahora a que el foco está puesto en la psicosociología aplicada. Y nos encontramos con una situación bastante complicada, y es que un servicio de prevención ajeno tiene, por razones comerciales y mercantiles, pues una necesidad de optimizar los recursos preventivos que tiene para poder dar servicio a muchas empresas, y por lo tanto la atención que puede dar es muy superficial, y es precisamente los servicios de prevención propios las que pueden optimizar esos recursos que normalmente son propios y los tienen ajustados y diseñados. Por ejemplo, en el servicio de prevención de Ginso, pues tenemos una compañera que es psicóloga también, que pueda prestar esa atención más ajustada y más eficaz y eficiente con el grupo. Aparte, cumpliría con mucha mayor claridad y evidencia la obligación de que la prevención sea integral e integrada, es decir, integral, que afecte a todos los niveles de la organización y que sea integrada para que todos los niveles, todas las personas y todos los trabajadores pues participen de ella y tengan servicio de ella. Terminamos este primer eje, que sería, bueno, que en definitiva pues pasamos de una situación que es meramente de gestión administrativa, de papeleo, a una situación, como está ocurriendo ahora a nivel de los pliegos de prescripciones técnicas de los centros, en el que se exige la prevención del desgaste profesional. Bueno, en la parte de factores psicosociales, pues comentaros que hay nueve factores psicosociales. Voy a pasar rápidamente con pinceladas con algunas de las estrategias que ya se ha comentado, no me voy a reiterar, pero bueno, deciros que bueno, hay varias metodologías, FP-Psico, el método Copenhague. Nosotros en Ginso hemos utilizado el FP-Psico en todas sus versiones hasta ahora. Y distintos factores psicosociales nos sirven también para monitorizar esa necesidad para los trabajadores en general y en particular para los profesionales de algunas de las estrategias de afrontamiento del autocuidado, ¿vale? Uno de ellos sería el tiempo de trabajo. En el tiempo de trabajo, evidentemente, es fundamental el descanso y la disposición de tiempo para hacer las cosas que necesita, para llevar una vida más saludable, como puede ser la alimentación, la actividad física o técnicas de, como hemos comentado, de meditación, mindfulness. La autonomía temporal, la capacidad que tienen en los grupos de trabajo de poder planificar su tiempo y buscar algunos momentos de distensión, hacer muchas paradas pequeñas pero más efectivas. Ojo con la carga de trabajo, en las presiones de tiempo, el esfuerzo de atención y sobre todo la cantidad de dificultad, que es el principal estresor cuando percibe el trabajador o trabajadora que puede haber unas consecuencias negativas derivadas que se ve la tarea, los requerimientos de la tarea superan y desbordan la capacidad cuantitativa y cualitativa de ese trabajador o trabajadora. Por supuesto, la demanda psicológica, en menor grado quizá la demanda de tipo cognitivo, de necesidad de tener que adaptarse a una serie de metodologías técnicas, etcétera, pero sobre todo emocional, es decir, el factor de transferencia emocional y evitar el que impacte la situación emocional del usuario en el trabajador o trabajadora. Esa es fundamental, y también la necesidad de mantener oculta cuál es su situación emocional para que no influya en el usuario o usuaria que está atendiendo. La variedad de contenidos es importante para desarrollar hábitos saludables, incluir pues, eso que hemos comentado, pausas, una buena alimentación, una actividad. La participación y supervisión, es decir, desarrollar la habilidad de gestión de equipo, de dirección y mando, sobre todo aquellos que están a cargo de esos grupos. Dentro del interés por el trabajo y la compensación, es muy importante, y ya queda un poco a la margen de la capacidad de autocuidado del profesional, pues las relaciones laborales, porque eso va a depender de las técnicas de selección, que el contrato venga bien especificado y que el sistema de recompensa y de salario sea adecuado a las expectativas del profesional. Y la definición de rol también es una de las más importantes, en el que, como ha comentado la compañera María Teresa, evitar la autoexigencia y la autorresponsabilidad más allá de lo que realmente requiere ese puesto de trabajo. Y finalmente, el noveno, en las relaciones de apoyo social, es fundamental. La comunicación asertiva para trasladar una información que, sin ánimo de ofender,
pues útil, y de ella pues puede depender lógicamente ese impacto emocional del trabajador y las acciones grupales, tanto a nivel sectorial, interno con su equipo de trabajo, con sus compañeros y compañeras, como en actividades extralaborales con su grupo, su red de apoyo. Y para finalizar, pues bueno, había un aspecto relacionado con la protección de las personas vulnerables. Es muy importante, que esto lo estamos hablando a nivel del trabajador, o trabajadora, profesional de la salud mental, pero hay momentos concretos que se salen de lo común. Hay momentos que son fisiológicos, como puede ser una situación de embarazo, parto reciente o lactancia, que es fundamental aminorar el impacto que puede sufrir. Y por otro lado, que eso, por ejemplo, si acaso veré en el chat si hay alguna pregunta, y otro, afrontar las situaciones de acoso o tanto de violencia interna como de violencia externa que se puede encontrar en el profesional. Esas situaciones son importantes y finalizo de que, bueno, todo aquello que el profesional puede desarrollar de cara a su autocuidado puede interpretarse sin dejar a un lado la obligación que tiene la empresa de garantizar una protección eficaz al trabajador, incluida teniendo en cuenta la propia imprudencia de la persona empleada. Todo aquello que puede desarrollar el profesional de autocuidado lo puede compartir, lo puede revertir en lo que hemos comentado de corresponsabilizar, corresponsabilidad. En el caso de Ginso, los compañeros de Recurre hicieron un trabajo fenomenal durante la campaña y la epidemia de COVID, y compartirlo con el resto de sus compañeros. Perfecto. Quedo a vuestras preguntas. Lo dejamos aquí, José Manuel, si te parece, muy interesante, pero ya sabes que contamos con un tiempo. Estamos viendo a todo. María Teresa, perfecto, sí. Estábamos leyendo y veo, ¿no? Además, María Teresa, que también estás dando respuesta a algunas de las preguntas que aparecen en el chat. Escuchando a ambos, por pensar en alto, ¿no? Yo estaba pensando, qué difícil es todo lo que habláis, sinceramente, qué difícil es a día de hoy en una sociedad, porque habéis hablado mucho de estrés, ¿no? De autoexigencia, de demanda a nivel laboral. Y parar a la vez, habéis hablado, ¿no? En el mindfulness, el tomar tu conciencia. Entonces digo, qué difícil es, ¿no? Cuando la demanda es tan alta, cuando la exigencia, cuando uno tiene que llegar, ¿no? A una serie de objetivos, pero a la vez nuestra salud mental e incluso física nos dice hay que parar, ¿no? O sea, y luego también estaba, y sí me gustaría, si me pudierais decir, ¿no? Ahora que a partir del COVID ha habido tanto teletrabajo, ¿no? Desde luego que todos tenemos familiares, amigos, ¿no? Gente que trabaja desde casa, porque algo que también me ha parecido, no sé si también al resto de los oyentes, es la necesidad también de tejer, ¿no? Una red, una relación, ¿no? Con un equipo, más allá de que haya amistades o no, ¿no? Pero el entendernos, ¿no? El estamos pasando por lo mismo, o me encuentro fatigado, o esta situación me puede llegar a superar, o no tengo la experiencia suficiente, o échame una mano, ¿no? En el acompañamiento, ¿no? Un poco cuál sería esta situación para la gente que teletrabaja desde casa, porque, bueno, sabemos que tiene ciertas ventajas, pero yo, no sé, me planteo, de verdad, me gustaría escucharos también un poco ese aislamiento, ¿no? Yo tengo, desde luego, muchas amigas que hacen terapia online y digo, pues no sé cuándo está también tu momento de vaciado. Os dejo a vosotros para, por favor, que nos podáis decir y que apuntéis cómo habéis hecho. Pues José Manuel, si quieres... Simplemente apuntar una cosa, que lo que acabas de decir del teletrabajo ya de por sí ya incluye una serie de factores psicosociales. Estamos hablando de que el aislamiento, incluso la falta de autonomía, aunque estés en tu casa, que estés conectado, y la imposibilidad de desconectarte y autoexigirte esa conexión, pues ya genera por sí una serie de factores psicosociales que puede tener sus consecuencias y que tiene que ser, digamos, mitigado con técnicas y estrategias que los profesionales les puedan dar. Si no tiene ese contacto, pues como no sea mediante conexiones, como comentas, ¿no? Online, sí. no sé cómo se la va a poder beneficiarse de ellas. Sí, totalmente. A ver, Borja comentaba en la primera intervención la importante que es también la formación
la información y la sensibilización. Entonces, saber estas personas, es decir, que también la organización, o sea, le haya dado esas pautas de saber también pues cuándo tiene que parar, y igual que por ejemplo una empresa saludable tiene esos espacios, diríamos, de relajación o de interacción, bueno, pues ellos también ser conscientes de que en algunos momentos efectivamente tienen que parar y tienen que salir a la calle a dar ese paseo, o sea, es que es muy y parar esos 3 minutos que hablábamos, ¿no? O sea, ellos tienen que ser conscientes y de hacerlo, que no por estar más tiempo, volvemos al mismo, vamos a salvar el mundo, ¿no? Entonces, tienen que interiorizar todo eso, ¿no? Entonces, también es importante que lo sepan todas las personas, porque además es que la interacción y el desahogo, que lo hemos dicho también como forma de regulación emocional, el desahogarse es vital. Entonces, el tener eso, el parar, el llamar, el salir, es que es muy importante, como dice José Manuel. O sea, el estar aislado al final pues sobreviene por todo lo que hemos visto, por lo cual es muy importante. Desde luego, ¿no? Son conceptos desde la productividad, ¿no? Que tal vez voy haciendo, pero desde luego que esto va en contra totalmente de la salud mental o física, ¿no? El otro día me acuerdo que había un compañero que me decía, me he comprado una cinta como de correr que la ponen ahora debajo de la mesa como para andar, y digo, ¿de verdad esto es necesario con 40 años? Pero bueno, estamos ya como metidos un poco en esta rueda, ¿no? Y yo creo que no somos ni conscientes. Bueno, ¿no? El hacer este tipo de cosas, sal a dar un paseo por Madrid o en la ciudad en la que estés, ¿no? Y disfruta un poco de otras cosas. Desde luego. ¿Encontráis mucha resistencia por parte de los trabajadores o de las empresas a todo esto que estáis diciendo? Bueno, el COVID ha cambiado, o sea, la pandemia ha cambiado bastante, y sobre todo el planteamiento en el tema mental. Pero las empresas, hay muchas empresas, organizaciones que trabajan por objetivos y les cuesta cambiar. Otras sí, han flexibilizado, hay de todo. Yo creo que a partir de ahí como un antes y un después, y yo veo un poquito de todo, ¿no? Es verdad que se decía, por ejemplo, en el tema de residencias de mayores, que yo también eso lo he visto, que iban a cambiar los ratios por lo mismo. Unas han cambiado, otras no. Pues depende. Es así. Bueno, a nivel de empresa también es un mundo fascinante. Ahora mismo estamos en algo que sería impensable hace 10 años. Sí. Tenemos la salud mental como uno de los horizontes hacia donde nos manda. Y todos estamos de acuerdo con ello, porque no es normal que necesitemos estimulantes para despertarnos y necesitemos pastillas para dormirnos. Eso no es normal. Y cuando hablamos de buscar un tiempo para mantener una vida saludable, hacer deporte, alimentarte, hacer mindfulness, esos 3 minutos que comentas, María Teresa, y sobre todo entrenarte en ello, que tampoco es poca cosa. Yo lo he intentado hacer ahora y he disfrutado del momento de vuestras intervenciones. Saboreo. Pero he entrenado un poquito, he saboreado el momento, pero eso no es fácil, sobre todo cuando las trabajadoras y los trabajadores, sobre todo las trabajadoras, tienen ese hándicap de llegar al trabajo, encontrarse con una serie de tareas que hacer, que les vienen autoimpuestas de manera cultural y que no tienen tiempo, y trabajadores también, y sobre todo con la situación económica en la que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, no tienen esa posibilidad de disponer de un tiempo para cuidarse ellos mismos, para poder autocuidarse, como hemos dicho. Evidentemente, un profesional de la salud mental lo tiene, entre comillas, fácil, y he simplificado mucho la intervención, pero bueno, en el proceso de evaluación de factores psicosociales, los colectivos en donde tienen profesionales de la salud mental, lógicamente salen unos resultados muy favorables de poca exposición a una serie de factores psicosociales que son los que he comentado rápidamente, porque ellos mismos ya están aplicando esas técnicas. En la medida que tienen esa capacidad, y Beatriz lo dice porque sabemos que es así, porque es la capacidad de organizar sus equipos de trabajo, su tiempo de trabajo, sus servicios, y atender a esas necesidades de distensión y de compartir y de buscar un poco el apoyo de los compañeros, pero el resto de trabajo de otros puestos no. Entonces sale un poquito falseada los resultados, y al revés, es decir, cuando salen estos factores psicosociales muchas veces están relacionados porque el trabajador no está aplicando esas técnicas, esas estrategias de autocuidado, que son de perogrullo, pero siempre se dice, sí, alimentación saludable, pero una cosa es la teoría y otra la práctica. La práctica.
Claro, es Pues que nada. además intenta que las empresas eso, se conciencien y se sensibilicen, como muy bien dice José Manuel, en el decir, es que fijaros las cifras del absentismo, entonces vamos a mejorar esos estados emocionales y mentales del trabajador para evitar que al final ese absentismo se va a convertir en dinero, o sea, se transforma en pérdidas, y eso es lo que intentamos también sensibilizar en las organizaciones, ¿no? Esa que no sea tanto por objetivos, sino los recursos humanos, cuidarlos y cuidarlos bien. Bueno, Gracias. yo creo que este también es uno de los objetivos de este webinar, ¿no? Poder sensibilizar y por lo menos que caigamos en la cuenta, ¿no? En esto que hablábamos de mindfulness. Pues nada, ya digo que quedamos todos con ganas de escucharos más, pero vamos a dar paso ya, bueno, nos acercamos hacia las 7 de la tarde, así que vamos a ver si pasamos a otra persona, ¿vale? Clausuramos. Pues muchísimas gracias, María Teresa, José Manuel. Gracias. Como digo, acercándonos hacia las 7 de la tarde, contamos con María Luisa Lozano para la clausura. Ella es pedagoga, maestra de educación infantil y educación especial, especialista universitaria en atención temprana y logopeda, directora general de Familia, Infancia y Conciliación de la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad en la región de Murcia. Y ella hoy nos hablará sobre cuidados dentro del sistema de protección y medidas judiciales en la región de Murcia. Pues nada, María Luisa, bienvenida. Hola, muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo, como ha dicho Beatriz, voy a hablar de cómo trabajamos en la Comunidad de Murcia los cuidados hacia la familia y hacia nuestros trabajadores. En principio, la Dirección General de Familias de Infancia y Conciliación tiene como labor fundamental cuidar a las personas. Una de nuestras funciones básicas es cuidar a los menores que viven en un entorno familiar de riesgo. Por tanto, esas situaciones que hemos visto, que nos contaba antes Beatriz, en las que el cuidado familiar es tan importante, en las que la familia se presenta como, tiene que presentarse como una familia cuidadora, que nutre tanto físicamente como emocionalmente, hay familias en las que esta situación falla y cuando esto falla, pues la consejería tiene unos servicios en los que intervenimos para intentar suplir estas funciones en la formación de los padres, tanto en la formación como en la atención a los menores cuando esto no es posible. Bueno, pues cuando trabajamos con padres con escasas habilidades parentales, trabajamos con aspectos emocionales, proporcionándoles herramientas para poder ejercer una parentalidad positiva y intentamos sobre todo transmitirles que ellos son responsables de transmitir una cadena de cuidados de los que ellos han recibido y que deben de transmitir a su familia. Desde la consejería tenemos la Consejería de Política Social, tenemos en la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación 3 servicios que se encargan de esta atención a los menores y su familia. Uno es el servicio de familia, desde el que tenemos 2 vertientes. Una sería la promoción de la familia, donde tenemos ubicado una escuela de familia que recientemente hemos abierto. En esta escuela de familia intentamos ofrecer herramientas para mejorar la comunicación entre los padres y los hijos, ayudando a resolver conflictos y promoviendo el desarrollo saludable para prevenir sobre todo la violencia intrafamiliar y los conflictos familiares. Dentro de esta escuela, de momento hemos abierto 2 vertientes. Una es el bienestar infanto-juvenil y las tecnologías de la información y la comunicación, y otra vertiente es la prevención a la adicción y los contenidos pornográficos en Internet, porque pensamos que son 2 puntos focales ahora mismo en las familias en los que están generando mucho conflicto. Por otro lado, cuando, como comentaba antes, hilando con la intervención de Beatriz Sevilla de los cuidados familiares, cuando nos encontramos
con familias en riesgo donde realmente esos cuidados parentales fallan, donde no hay habilidades parentales, donde el cuidado del menor está en juego, pues tenemos unos servicios de evaluación del riesgo donde intervenimos directamente, primero evaluamos y si se considera conveniente se interviene directamente con la familia para trabajar esas habilidades de cuidado, habilidades parentales, cuidado del menor y se trabaja normalmente directamente en el domicilio, se trabaja con la familia y se trabaja muy en el día a día. Como ejemplo pondré dos servicios de cuidado que tenemos dentro de este servicio de familias. Uno es unos servicios comarcales que son servicios especializados para promover el buen trato a los niños y minimizar digamos, la posibilidad de que se cronifiquen las situaciones de riesgo. Estos servicios comarcales principalmente lo que proporcionan es orientación familiar y mediación familiar. Por otro lado, tenemos un punto de encuentro familiar en el que también cuidamos a la familia en el sentido de proporcionar al menor digamos, el derecho de garantizar el derecho de mantener contacto con sus dos progenitores ante una situación de separación, de divorcio o de medidas de protección en las que tengan que tener esos contactos mediante una persona mediadora. Por otro lado, tenemos el servicio de protección del menor en el que bueno, se trabaja una vez que todas las medidas cuando se ha trabajado ya el riesgo tanto en atención primaria como en atención especializada en los servicios de la consejería fallan ya, bueno, pues la comunidad asume legalmente la tutela de menores en situación de desamparo y puede asumir bien la tutela o bien la guarda temporal. En estas situaciones, bueno, pues se suspende provisionalmente la patria potestad del padre, de la madre o del tutor y, bueno, pues la comunidad autónoma es la que asume el ejercicio de la misma. Una vez que se produce este hecho, pues el menor puede ir o bien a acogimiento residencial, en el que, bueno, pues, o puede ir también a acogimiento en familia extensa o ajena, y siendo este acogimiento de forma temporal o permanente. Bueno, esto sería lo que es el sistema de protección en el que aquí hay unos trabajadores de los que ahora hablaremos, porque naturalmente, por un lado tenemos dos perspectivas, una la del cuidado del menor, qué cuidados proporcionamos al menor, cómo cuidamos a la familia, porque a la misma vez que trabajamos con el menor que está en situación de guarda o que en ese momento se encuentra en desamparo, pues también trabajamos con la familia para que el menor pueda volver con ellos y a la misma vez, bueno, pues todos estos profesionales que trabajan en estos centros residenciales, pues naturalmente cuidan y a la misma vez tienen que ser cuidados, digamos, por la administración para el desempeño de sus funciones, porque son unas funciones realmente estresantes, es un contexto laboral de riesgo, es una carga emocional importante y, bueno, eso entraremos ahora. Quiero señalar dentro del servicio de protección del menor un par de proyectos que tenemos que son interesantes porque también proporcionan un cuidado muy especializado. Uno de ellos es el proyecto Luz, que es un proyecto de valoración psicológica, de tratamiento y principalmente valoración y tratamiento con menores o víctimas de abuso sexual, menores de 14 años. Este proyecto nació al principio para menores en situación de protección,
pero actualmente recibimos menores también que no están en el sistema. Y bueno, la verdad que es un proyecto bonito y un proyecto que está dando muy buenos resultados. También tenemos un proyecto de reparación del trauma con los chicos que tenemos en el sistema de protección que han sufrido situaciones graves de maltrato. Dentro de estas situaciones podemos señalar, por ejemplo, por daros algunos datos que sepáis los índices con los que trabajan las personas en el sistema de protección. Bueno, pues según los datos recogidos en la región de Murcia en el 2023, el 53% de los casos de maltrato que se han dado en la región han sido debidos a negligencias. El 25% a maltrato emocional y un 15% a maltrato físico, siendo casi un 7% lo que se nos queda para el abuso sexual, que no es poco. Bueno, pues todos estos factores que, como comprenderéis, son factores complicados que te pueden ir curtiendo, que te pueden ir, a los que profesionalmente puedes ir abordando, pero que nunca te generan inmunidad porque son casos duros, casos extremadamente difíciles, se trabaja con el sufrimiento y esto siempre afecta a los profesionales. Según el tipo de maltrato, tenemos que el 43,5% es leve, pero nos ponemos casi en un 56%. María Luisa, perdona, parece que se ha cortado la conexión. Desde luego estamos aquí dispuestos para ver si conseguimos arreglarlo, María Luisa. No sé si es posible. Bueno, de todas maneras, como vamos terminando, ahora si no te daríamos paso otra vez, desde luego. Sí, también estamos esperando al cierre, a unas palabras de agradecimiento por parte de nuestro director clínico de Recurra, de Javier Urra, doctor en Psicología y Ciencias de la Salud. María Luisa, has podido... Hola, perdón, que ha habido un fallo de batería. Vuelvo porque, si le parece bien, Beatriz, que termine la exposición. Vale, pues bueno, pues hablábamos de los porcentajes, que realmente era difícil el trabajar con estos menores por las situaciones tan complicadas en las que se encuentran y bueno, las edades en las que más o menos encontramos los maltratos son la adolescencia, con un 57% entre 13 y 17 años y un 14% entre 10 y 12. El resto se reparten ya en edades de menor, ya va descendiendo los porcentajes conforme disminuye la edad. Bueno, pues con este tipo de trabajo que tienen el personal que trabaja con estos niños, pues naturalmente bueno, es difícil. Se realizó dentro de la consejería un informe de prevención de riesgos laborales y dentro de los centros de protección y bueno, pues hicieron una serie de recomendaciones, entre ellas pues voy a exponer las medidas que se dieron y que se han ido tomando. Voy a resumir un poquito por encima, que tampoco me quiero extender mucho. Bueno, se determinó que efectivamente para trabajar en el sistema de protección de menores se requiere un determinado perfil, un perfil profesional, un perfil personal, psicológico. Se trabaja
con personas que tienen que ser capaces de afrontar situaciones de enfrentamiento diarias, con menores con problemas de conducta disfuncionales. Tienen que reunir una serie de requisitos. Vimos que lo fundamental para que las personas se encontraran a gusto, se generaron una serie de procedimientos para precisamente cuando una persona entraba al sistema de protección, pues digamos que el conocer los procesos, cómo son, y conocer el desempeño que va a hacer, le resulta mucho más fácil, la adaptación y el desempeño de sus funciones posteriores, porque es predecible, que si entra y pues va conociendo las cosas de forma un poco intuitiva poco a poco. Entonces, pues se elaboraron unos protocolos de acogida de las nuevas personas que entraban al sistema, unos manuales de formación y de acogida sobre lo que es todo el sistema, para que tuvieran una visión global, no solamente de lo que ellos hacen, sino de todo el sistema, y les ubicara y les diera sentido a su trabajo dentro de un todo. Se elaboraron procedimientos para abordar situaciones de crisis, puesto que en los centros, sobre todo en los centros de menores, es donde más conflicto surge. Entonces, pues una serie de procedimientos y protocolos de cómo actuar, está todo protocolizado. Hay un procedimiento para cada tipo de conflicto. Hay una guía de actuación y protocolos de abordaje de trastornos de conducta. Y y aparte de ser todo así de predecible, que ayuda mucho, también se han realizado una serie de cursos que van encaminados precisamente a fomentar el autocuidado de los profesionales. Uno de ellos era autocuidado profesional en la atención de menores tutelados, en la línea de que se ha estado hablando antes, de la importancia del autocuidado, trabajar la autoestima, trabajar la asertividad, trabajar la comunicación entre compañeros, trabajar los tiempos libres, los ratos de ocio, en fin, pues todos estos temas. Y también se han trabajado en fines de semana, en un par de jornadas, módulos como la comunicación efectiva, escucha activa, empatía, asertividad. Todo esto se ha trabajado fuera del entorno laboral, de forma voluntaria, en espacios que no tienen nada que ver, espacios rurales, espacios fuera de horario y del sitio laboral. Y también se ha trabajado las técnicas de manejo de estrés. Y este año hemos hecho un curso de buenos tratos profesionales en el sistema de protección de menores, dirigido a 30 profesionales. Bueno, y esto es un poquito lo que hacemos, desde un poco resumido y comprimido, desde la Dirección General de Familias, de Infancia y Conciliación. Bueno, perdón, se me ha olvidado el servicio de medidas judiciales. Tenemos un servicio en el que cuidamos a los menores que son infractores de la ley y pasan por el sistema judicial. Una vez que tienen su medida judicial, la comunidad autónoma es la responsable del cumplimiento de estas medidas. Bueno, pues sí, esto es todo. La verdad es que ha sido un webinar muy completo, han sido unos ponentes maravillosos y yo doy las gracias por vuestra invitación. María Luisa, al revés, devolverte a ti el agradecimiento que hayas podido estar con nosotros y desde luego que ha sido todo un placer, desde luego. Gracias. A ti, de verdad. Por último, nada, damos un pequeño espacio a Javier Urra, antes le mencionábamos. Javier Urra es el director clínico de Recurra Ginso, lleva este programa desde hace ya muchos años. Es doctor en psicología, ciencias de la salud y, me podría extender mucho de lo que es. Aquí le tenemos, es inagotable. Y ahora estaba pensando en cómo presentarle, porque no es fácil a veces presentar a un padre, en este caso, o a un familiar. Y digo, pues es un buen cuidador.
Es un buen cuidador. No sé si es la persona que más mindfulness hace y este tipo de cosas, pero sí, desde luego, te da espacio para desahogo y antes, como comentaban en la ponencia anterior, acompaña y eso ya es mucho. Así que nada, Javier, si quieres agradecer a todas las personas que nos han acompañado. Bien, pues claro que sí. Espero que se me oiga bien. En primer lugar, agradecer a tu madre, bueno, que haya traído al mundo a chicos como Javier y como tú, y por lo tanto a nietos como Beita, como Jorgito, como Juan Ignacio o como Catalina. Estos son aspectos esenciales en la vida. A veces uno no es capaz del autocuidado. Yo le he puesto a la vida corazón y por eso llevo 6 stent, 2 infartos, pero sí hay que acompañar a los demás. Me parece que esta ha sido otra magnífica webinar en la que echamos de menos a Constantino Mediavilla, se ha dicho. Bueno, la ha seguido él desde el Hospital de la Paz. No se puede hacer más y mejor en favor de Recurra Ginso y, por lo tanto, un abrazo al amigo